En el sótano de la indecencia del Partido Popular resulta que siempre hay una planta menos por debajo. Y es que ahora el Partido Popular le ha dado un sobresueldo a Carlos Mazón de 8.000 euros. ¿Sabéis por qué? Por ponerlo, enchufarlo en una comisión que lleva años sin reunirse de las Cortes Valencianas. Dicen, a cambio de que ahora haya perdido el buen sueldo que tenía como presidente de la Generalitat y por eso le dan un extra poniéndolo en la comisión que no se reúne. Pero me estáis tomando el pelo. ¿Pero qué creéis? ¿Que lo han sacado de presidente de la Generalitat? ¿Que se ha tenido que ir más bien por el tiempo? ¿Porque ese día le apetecía? No, se fue porque es un negligente, se fue porque no estaba donde tenía que estar y ahora resulta que el Partido Popular, que va de ya hemos superado esta etapa, lo que hace es primero mantenerlo en su escaño y segundo darle un extra de su sueldo de 8.000 euros. Es vergonzoso. Vamos a ver la información enseguida. Que por cierto, hablando de Valencia, de la Comunidad Valenciana, Toni Cantó ha sido fichado por la televisión pública de Mazón, ahora de Pérez Llorca, de su número 2, y hoy se estrena con su nuevo programa, al que tampoco le auguro demasiado éxito. Quiero decir, ¿cuántos partidos se ha cargado ya? Pasó también por la oficina del Español de Isabel Díaz Ayuso, que incluso también le acabó despidiendo. Le montaron una televisión que acabó cerrando y ahora le montan otro chiringuito premium. Esto es como de oca a oca y tiro porque me toca, pues de chiringuito en chiringuito, cargándomelo todo por el camino y atreviéndome a decir que soy un liberal español en contra de los chiringuitos. Es increíble lo de este Partido Popular. Por cierto, increíble también es lo de Juan Carlos I, que ha grabado un vídeo hortera, con la bandera de España detrás, espectacular, cargando con dureza contra su hijo, porque no le ha invitado a los actos de celebración de los 50 años de la monarquía española. Al que estuvo ahí, no lo ha invitado, y está cabreado como una mona. No está con la mona, está cabreado con una mona. Y ha hecho un vídeo en el que, bueno, pues se están viendo las costuras de la monarquía y la Casa Real ha tenido que responder que le parece mal el vídeo que ha hecho Juan Carlos I, espectacular. Y por cierto, vamos a ver también la pelea que está teniendo ahora mismo Partido Popular con Vox en redes sociales, que es de lo más risible que te puedes echar en cara. Atención a todos estos temas hoy, 2 de diciembre, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. El Partido Popular premia a Mazón con una portavocía en las Corts que supone 600 euros extra al mes, 8.000 euros más al año. No sé muy bien a cambio de qué. A cambio de que se calle, a cambio de que no hable de Feijóo, a cambio de que permita gobernar a su número 2, Juanfran Pérez Llorca, al que acaban de investir gracias a los votos de Vox, siempre para intentar evitar que el pueblo valenciano no pueda hablar en las urnas como le pedían las víctimas, pero esto es lo que acaba de ocurrir, como un sopapo más, con la mano abierta en la cara de las personas que lo perdieron todo durante el Día de la Dana y que dolorosamente han tenido que ir viendo cómo Carlos Mazón se reía de ellos día tras día, durante un año entero. Hasta la risa final, que es esta. Bueno, no será la risa final porque después de esta vendrá alguna más. Pero ¿alguien es capaz de explicarme o de ni siquiera comprender con una explicación racional que no tenga por en medio insultos, porque a mí se me ocurren muchos insultos para decir esto, pero una explicación medianamente racional de cómo es posible que a alguien se le ocurra que es buena idea a este sinvergüenza en concreto darle una paga extra por presidir una comisión que no se reúne? Bueno, pues tal vez la explicación sí que pase por los insultos, sí que pase por simplemente decir esta gente es absolutamente inmoral y son torpes, incluso diría yo en lo electoral. Y normal que no quieren que se convoque elecciones. Están todo el día diciendo que convoque elecciones Pedro Sánchez. Y en el sitio donde más concretamente y además con más altura moral se lo pueden pedir las víctimas que convoque elecciones, resulta que se agarran de esta manera al poder y no solamente se agarran, sino que le dan 600 euros más al mes a Mazón. ¿A cuenta de qué? Bueno, atención a esta indignante información. Movimientos en el PP, escribe Carlos Navarro en el diario.es, para compensar ¿de qué? A Carlos Mazón, tras su dimisión como presidente del gobierno valenciano. Sí que esto parece casi como un soborno que le tienes que dar a tu perro. Venga, perrete, si te comes la medicina que te tengo que dar hoy, te doy a cambio una chuche. O a tu hijo pequeño, venga, si te comes el puré que te he preparado, después te puedes comer el bollito que tenía guardado. ¿Pero qué es esto? Carlos Mazón no es un perro. Bueno, pero no es un niño sobre todo. ¿Qué quiere decir que tienen que compensar a Carlos Mazón? En todo caso, tiene que compensar Mazón a las víctimas de la Dana y al pueblo de la Comunidad Valenciana, del País Valencià en su conjunto. ¿Pero de qué nos está hablando el Partido Popular de compensar?
El grupo parlamentario ha registrado este lunes en la mesa del Parlamento Valenciano una propuesta de modificación de los integrantes de diferentes comisiones. El formar parte de ellas como portavoz reportó en el 24 a los diputados un suplemento de 634 euros brutos mensuales en 14 pagas, es decir, más de lo que decía yo, 8.800, es decir, 9.000 pavos brutos al año, según el portal de Transparencia. Una cuantía que podría ser algo superior en la actualidad, por supuesto. Por supuesto que podría ser superior. Para compensar, ¿no? Amazon, que el pobre ha sufrido muchísimo, estando ahí agarrado como una auténtica rata a su cargo. Y aquí es que no me voy a acordar lo más mínimo. Ayer había algunos en Twitter que se quejaban de, no, Alan, es que utilizas unas miniaturas en contra de Amazon, que no. Mira, poco hacemos contra Amazon. Después teniendo en cuenta esto. Y además también teniendo en cuenta una cosa. ¿Os acordáis que Amazon aguantó como un auténtico miserable agarrado a la presidencia de la Generalitat para llegar a los 2 años de gobierno y así poder ser elegible para formar parte del Consejo Consultivo o algo del estilo de la Comunidad Valenciana, que se le asociaba un salario de más de 80.000 euros al año para los próximos 15 años? Si tienes solucionada la vida el pedazo de sinvergüenza, para eso aguantó tanto en el poder. Por supuesto con el apoyo de Vox y de Feijóo. Entonces, ¿por qué hacer esta indecencia? Que se pire ya, amigo. Es que no se puede pirar. De eso va el asunto. Porque el tipo podría salirse, cobrar esos 80.000 euros al año durante los próximos 15 años, que le ha tocado la paguita del Nescafé definitiva, pero entonces dejaría de ser diputado de las Cortes y, por lo tanto, ahí está la clave del asunto, dejaría de ser aforado. ¿Y eso qué implica? Pues que podría llamarle la jueza de la Dana. La jueza de Catarrocha podría decirle, oye, ahora vienes aquí a declarar. Y después de las cosas que está diciendo Salomé Prada sobre él, que no era capaz de encontrarle, que no le cogía las llamadas, porque estaba literalmente pues manteniendo relaciones, o saber que, bueno, lo sabemos todos, en fin. Que si se hubiese cogido el teléfono antes, igual se habría mandado antes una alerta que podría haber salvado vidas. Pues como todo eso no quiere poder enfrentarlo delante de una jueza, entonces se mantiene en el Parlamento, pero dice, pero entonces cobro menos. Venga, compensadme y dadme esta cantidad de pasta a cambio de que me puedan cuidar. La próxima vez, es que después sale Feijóo. Hemos visto este fin de semana a Feijóo en una manifestación ridícula en el templo de Devot. Ayer hicimos un capítulo sobre eso, os animo a verlo si no habéis visto. Atreviéndose a decir el señor que eran representantes de una España decente. Mira, vamos a ver, Feijóo. Y ya sé que en tu partido no mandas, seguramente no mandas ni en casa, pero en tu partido desde luego que no, porque Ayuso hace lo que quiere, Mazón te pasa por encima. ¿Pero qué representante de una España decente eres tú? Te puedo comprar que Koldo, Ábalos, Cerdán me parecen de lo peorcito, de acuerdo, pero ¿tú qué te crees, que cambias de partido y la decencia de repente aparece? Pero si eres un tipo que ha permitido que Mazón esté al frente del gobierno durante un año entero de indecencia y ahora además el Partido Popular le dé estos regalos para compensar. Es absurdo. Según la propuesta del Grupo Popular, a la que ha tenido acceso el diario.es, se propone a Mazón como miembro de la Comisión de Reglamento de las Corts en sustitución de Eduardo Dolón, al tiempo que se pide la baja de la Comisión de Gobierno Interior a Juan Francisco Pérez Llorca, cuyo lugar será ocupado por el nuevo síndic. Este martes está previsto la toma de posesión de Pérez Llorca como nuevo presidente del Gobierno valenciano, hoy, por lo que Mazón pasará a ser diputado raso, con unas retribuciones menores de las que percibía como jefe del Consell. Pobrecito Mazón. Hay gente que ha perdido su casa, hay gente que ha perdido a su marido, a su padre, a sus hijos. Pero claro, que el pobre Carlos Mazón ha perdido el sueldo. Una merma que en parte se le compensará con su inclusión como portavoz en la mencionada comisión casi sin actividad, puesto que solo se reúne cuando se proponen modificaciones al reglamento. Así pasará de los 91.000 euros brutos al año que cobraba como presidente, 81.000 euros más el plus de vivienda del 14%, a unos 62.000 euros brutos al año, complementos incluido como diputado raso. A esta cuantía se podrá sumar una asignación por responsabilidad, es decir, cobrará los 62.000 euros más los 8.000 y pico, 9.000. Es decir, más de 70.000 euros. Pobrecito Carlos Mazón, que va a pasar de cobrar 90.000 euros a 70.000 euros. ¡Qué duro! Mazón, ¡qué duro! Claro, normal que tuviese que ir corriendo a suplicarle, por favor, ponedme un sobresueldo. Es que es tan vergonzoso. Aún se quejarán, ¿eh? ¿No? 70.000 euros es poquito para Mazón. Vete a tu casa. Vete a tu casa, no tienes que cobrar un sueldo público nunca más en tu vida. Porque es un sueldo público, y esto es lo peor de todo. Es un sueldo público que se van a pagar con los impuestos, también de las víctimas. También de las víctimas a las que les ha faltado el respeto durante años. Esas víctimas pagan impuestos. Y esos impuestos van a ir al bolsillo de Carlos Mazón con sobresueldos. ¿De verdad me lo estáis diciendo?
Es de las cosas más vomitivas que uno se puede echar en cara. Que, por cierto, a esto se le añade, hablando del País Valencià, de lo que está ocurriendo con Toni Cantó. Ya sabéis que las televisiones públicas hay que establecer un criterio básico para decidir si la televisión pública te parece bien o te parece mal. En el caso de la televisión pública española, te tiene que parecer mal porque saca buenos datos, tiene buenos profesionales como Silvio Icharrondo, que es que además son la televisión más vista de sus franjas concretas. Pero sin embargo, es social comunista, claro, pero sin embargo las televisiones autonómicas como Telemadrid, Teleayuso o en este caso una Punt, televisión pública valenciana, que contrata a Toni Cantó, son la máxima expresión de la libertad de expresión. Son el oro puro de la libertad ideológica, ya. Por eso contratan a Toni Cantó y se estrena con un programa sobre el feminismo en crisis. Con Juan Soto Ibars, Lucía Echevarría, madre mía, Lucía Echevarría, con la filósofa Elisabeth Duval, la presidenta de OK Diario, Pilar Rodríguez Dos Santos, la responsable de Alana Chelo Álvarez y la periodista María Claver. La única persona más de progresista o con un pensamiento tal vez más cercano al feminismo es Elisabeth Duval. A Chelo Álvarez no la conozco, pero vaya. Juan Soto Ibars, Lucía Echevarría, María Claver y Pilar Rodríguez Dos Santos de OK Diario. Están replicando lo que hacen en Telemadrid, y os digo una cosa, van a replicar también los resultados de audiencia de Telemadrid, que son los más mediocres posibles. Os advertía antes, ¿qué queréis que os diga? Toni Cantó es como una especie de niño coleccionista, pero ya siendo adulto, y los ha coleccionado a todos, me refiero a los partidos. Ha estado en todos los posibles para terminar tristemente en un PP que antes, cuando estaba él en Ciudadanos, decía que era lo peor, que era la corrupción, que eran unos que mangoneaban la democracia por todos los lados. Acabó en el PP, intentándose presentar de manera mediocre en las listas del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. No lo pudo conseguir porque estaba empadronado en Valencia y se tenía que presentar por Madrid, en fin, una historia ridícula. Y entonces Ayuso le dijo, no te preocupes, te pongo aquí una oficinita llamada la Oficina del Español para que promociones el español en Europa, para que promociones Madrid como la capital del español en Europa, que es como... Por Dios. Tú hablas de chiringuitos. Para promocionar Madrid como la capital del español. Claro, no sabía yo que estábamos compitiendo como capital del español en Europa, yo que sé, con Budapest. Francia también estaba compitiendo bastante por ser la capital del español en Europa. En Viena estaban ahí durísimos, intentando ser la capital del español en Europa. Pero ¿qué tontería es esta? Insisto, chiringuitos de la izquierda, no sé qué, oficina del español. Una cosa de la que la propia Ayuso tuvo que echarle, porque decía que esto es ridículo. Esto es infame tenerlo aquí, un tipo que simplemente está cobrando por la cara, como por cierto hizo ella, como por cierto hizo Abascal, como por cierto ha hecho todo Dios en el Partido Popular. Pero después le montaron como una especie de televisión que estaba por ahí, eres diputado también de Marcos de Quinto, que es un millonario que se metió a política brevemente durante un tiempo, y se llamaba 7NN, también fracasó la televisión, ahora se lo llevan para allá, para Valencia, una televisión pública, en fin, amigos, mediocridad tras mediocridad, no sé si está la mediocridad final, pero desde luego hay algunos que se llenan la boca de los impuestos y después son los principales beneficiarios. Seguramente lo que les enfada tanto de los impuestos es cuando no terminan en su propio bolsillo. En fin, que por cierto, pelea brutal entre Abascal y Feijóo. De hecho, Abascal acaba de decir una cosa que no le falta razón. Dice, Abascal responde a Feijóo, es sorprendente que convoque contra la corrupción, en la manifestación esta que hizo este fin de semana, de la que hablamos ayer, tras el desmantelamiento del PP de Almería. El presidente de Vox cree que el líder popular convoca actos en la calle para ocultar que no presenta una moción de censura. Sí. La primera parte, sí. Es curioso, ¿no?, que convoque contra la corrupción después de que hayan detenido a todo el Partido Popular de Almería por precisamente corrupción con mascarillas, pero también por haber protegido a Isabel Díaz Ayuso con su hermano, también pringado hasta arriba con el asunto de las mascarillas, o su novio con exactamente lo mismo, y el fraude fiscal. Pero ¿qué representante de la España la decencia, además viendo lo que acabamos de ver de Mazón? Es que es vergonzoso, y te lo tiene que decir Abascal, que por otro lado también se le podría decir a Abascal, bueno, es que ahora tú vas de digno, es que tú vienes de ese partido. ¿Cuántos años estuvo trabajando Abascal para el Partido Popular? ¿Cuántos cientos de miles de euros cobró de chiringuitos puestos por Esperanza Aguirre, igual que Ayuso? No hay diferencia. Lo que pasa es que ahora van de... No somos lo mismo. Ahora vamos a ver cómo se han peleado también Isabel Díaz Ayuso y Vox en redes sociales, pero lo vemos un poco más adelante porque ahora toca
Juan Carlos I. Atención a esta imagen, es brutal, ¿eh? Vamos a verlo enseguida, pero antes os animo a que si os gustan estos capítulos del podcast podáis apoyar a que se siguen haciendo entrando en esbuenaventura.es/apoya para formar parte de la comunidad de Buenaventura, estar en los directos privados para suscriptores, en los grupos de discusión de Telegram. Ya somos más de 320 personas como suscriptores del proyecto Buenaventura y pronto os voy a anunciar cosas interesantes. De hecho, es que me estoy mordiendo la lengua porque ha pasado una cosa que no os la puedo... La voy a decir. A los que hayáis llegado ya al minuto 15, os lo voy a decir. No lo voy a decir del todo, lo voy a dejar caer. Ha llegado una denuncia. Ha llegado una denuncia que no os vais a creer de quién es la denuncia. Espectacular. Ya no me tiréis más de la lengua, pero nos lo vamos a pasar en grande porque esto está siendo espectacular, de verdad. La gente obsesionada con lo que se puede decir de ellos en un humilde podcast. Bueno, cada vez menos humilde, ¿eh? Cada vez lo ve más gente esto y contento estoy de ello. Cada vez más gente también apoya en esbuenaventura.es/apoya. Muchas gracias por estar ahí a todos los que ya estáis y os animo al resto que no estáis a formar parte de la comunidad porque vienen cositas, amigos, vienen cositas grandes. Pero bueno, sigamos por el momento con Juan Carlos I, que a este también se le vienen cositas. Para empezar, el repudio, ¿no? Digamos, de la Casa Real, porque al vídeo que ha hecho, que ahora lo escuchamos entero, ha contestado: Zarzuela considera ni oportuno ni necesario el vídeo en el que Juan Carlos I pide apoyo, entre comillas, para su hijo. Atención a lo que ha dicho Juan Carlos I con un chroma cutre. Vamos a ver, iba a decir un chroma cutre, que es lo que yo tengo puesto aquí, realmente. Un chroma cutre, pero claro, yo no soy rey emérito. Yo soy un humilde podcaster de este internet que nos hemos dado. Pero es que este es un tipo multimillonario que tiene un patrimonio de miles de millones y hace este vídeo hortera con la bandera de España ondeando. Quiero Y dice lo dejar siguiente. Un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es. He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos. Es decir, que todo esto es promoción de su libro. Y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas, contado por alguien que vivió la transición en primera persona. Y tan en primera persona. Vivías en casa de Franco y te nombró su sucesor. Ha habido acontecimientos que han marcado nuestro futuro y todo este es el legado que yo os he podido dejar. Que yo os he podido dejar. La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta transición, una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo. Bueno, en fin, ya os dais cuenta que no ha aprendido a hablar en este retiro en Abu Dhabi. ¿Qué retiro? En esta fuga que ha hecho Abu Dhabi, sigue hablando igual de gangoso, que tenía una cosa que hacer. Os digo una cosa, ¿por qué los Borbones hablan tan mal? Porque su hijo tampoco es que hable mucho mejor, ¿eh? Son sosos de cojones y además se complica el asunto porque que ni siquiera sabe hablar demasiado bien español. Es lo que tienen muchos de los Borbones, que no hablaban español entre ellos. En su casa no se habla español. Muy españoles, pero en su casa no se habla español. Bueno, en fin, tienen un trabajo. El ser jefe del Estado, que es muchas veces hablar y poner la cara. No es irse por ahí a tirarse todo lo que se movía, como hacía Juan Carlos I cuando era rey, mientras tenía que ir por ahí en los servicios de inteligencia pagándole a la gente para que no hablase sobre lo que hacía Juan Carlos I. No. Era hablar. Y ni siquiera de esa manera ha sido capaz de entrenarse para tener la capacidad de hacer un discurso mínimamente decente. Claro, algunos dirán, no, es que ahora está mayor. Claro que está mayor. Eso se le nota. Pues que os animo a poner un vídeo de cualquier discurso de hace 20 años. O 25 años, hablaba igual de mal el tío. Bueno, por Zarzuela ha contestado que no ve ni oportuno ni necesario, porque cada vez que habla Juan Carlos I se pone a temblar Zarzuela. Básicamente porque saben que Juan Carlos I es una máquina de hacer republicanos, y es normal, porque cualquier español, cuando ve a este tipo hablando, dice: ¿pero yo por qué le he tenido que pagar la millonada que le pagaba a este tipo? ¿Por qué le hemos tenido que pagar la fiesta? Y sobre todo, ¿por qué el heredero de una institución pública tan importante como la jefatura del Estado se tiene que heredar? O sea, es la única posición pública de este país que se hereda. Si tu madre es profesora,
de inglés. Tú no naces profesor de inglés, tendrás que sacarte una posición. Si tu padre es presidente de una comunidad autónoma, si tú eres el hijo de Juanma Moreno o el hijo de Ayuso, iba a decir el hijo de puta, no tiene hijo Ayuso, como dice tanto me gusta la fruta, o el hijo de Salvador Illa, tú no eres presidente de Cataluña o de Andalucía automáticamente. Igual que si tú eres abogado del Estado, tu hijo no es abogado del Estado. ¿Por qué cojones tiene que ser el hijo del jefe del Estado directamente el siguiente hijo del Estado? Es que no tiene sentido. Algunos dicen, no, está muy preparado, no te fastidia. Se lleva toda la vida chupando del bote para empezar a currar a los 50. Claro que estaba preparado, pero así estaría preparado también tu vecino, el del segundo. Bueno, en fin, que saben que les hace daño cada vez que habla Juan Carlos I, porque se puede hablar de lo inútil que es la monarquía. Y entonces resulta que han contestado. Juan Carlos I ha publicado este lunes un vídeo en el que recuerda los habituales mensajes de Navidad. Sí, recuerda un poco a Navidad, pero realmente es, primero, porque ha publicado un libro, lo quiere vender, y segundo, porque Juan Carlos de Borbón ha sido excluido de los actos institucionales por el 50 aniversario de su propia coronación. Ya sabéis que se han cumplido recientemente, el 20 de noviembre, 50 años de la muerte de Francisco Franco. También se ha cumplido ahora de su coronación como rey de España, porque lo nombró Franco. Y ahora resulta que Felipe VI está haciendo actos de conmemoración de los 50 años de la monarquía, pero no está invitando a su padre. Una cosa que le está enfadando muchísimo. Y entonces ha hecho el vídeo pues, diciendo eso y al mismo tiempo recomendando leer el libro porque le encanta mucho. El diario.es se ha puesto en contacto con la Casa Real y fuentes de Zarzuela han negado conocer el vídeo, además de asegurar que Juan Carlos de Borbón no ha pedido permiso ni avisado previamente de la existencia del mensaje ni de su intención de publicarlo. No entendemos qué objetivos puede perseguir este vídeo, afirman las fuentes de Casa Real. El equipo del actual jefe del Estado no lo ve ni oportuno ni necesario. Hay problemas en el paraíso de los Borbones, amigos y amigas. Bueno, problemas tienen unos cuantos, la verdad. Pero sobre todo el problema es que esos problemas nos los comemos los españoles, porque los financiamos alegremente. Otro chiringuito, estábamos hablando desde chiringuitos. Ese sí que es un buen chiringuito. Bueno, hablando de chiringuitos, de Master of Chiringuitos, Isabel Díaz Ayuso, ayer lo comenté brevemente esto, pero quiero ver la respuesta que ha dado Vox. Que puso este tuit. Mi rechazo absoluto a la violencia de los manifestantes en la calle Ferraz. Algunos, por cierto, llevan largo tiempo molestando a sus vecinos. La concentración del PP ha sido ejemplar. No parece raro que Vox haya promovido una nueva trifulca. Seguramente para restar protagonismo y fuerza a miles de ciudadanos de bien. Vox trabaja para Sánchez. Que es curioso como este mensaje que lanzaba Isabel Díaz Ayuso, cuando literalmente lo que había hecho ella en su discurso era esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me voy a enfadar un fin de semana! ¡ETA! Está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra. Bueno, en fin, ya os acordáis. Pero es Ayuso la que dice rechazo absoluto a lo que ocurre. Pero vamos a ver si eres tú la que está diciendo que ETA está más viva que nunca, que vemos una dictadura, que no sé qué, que no sé cuánto. Vox trabaja para Sánchez. No, parece que eres tú la que trabaja para Sánchez, porque lo mejor que tiene Pedro Sánchez, por muy jodido que esté un asunto de Cerdán, de Koldo, de Ábalos, lo mejor que tiene Pedro Sánchez es teneros enfrente a vosotros. A gente como Feijóo, que el pobre parece, no sé lo que parece, un marciano en el Congreso. Isabel Díaz Ayuso, que está todo el día diciendo chorradas soberanas como ETA está a punto de asaltar el país. Sí, Ayuso, que fantástico. Todo para intentar que no se hable de su novio, de su hermano, de las 7.291 víctimas, diciendo tonterías gigantescas. Y ahora se mete con Vox. Bueno, pues Vox le ha respondido y le dice: violencia a la que sufren nuestros afiliados y simpatizantes, y nunca vemos que la condenes. Bueno, sí, sufren una violencia a los afiliados de Vox tremenda. Como tampoco vimos que condenaras el indulto de Sánchez a los terroristas callejeros que apalizaron a gente en uno de nuestros mítines. Están taraos. La concentración mítin del PP en el templo de Devot ha sido una estafa. Ni rompéis todos vuestros acuerdos con el PSOE, ya me dirás tú qué acuerdos, ni ponéis una moción de censura, porque la van a perder, ni os presentáis en el juzgado contra la mafia del PSOE, como por cierto sí hacemos nosotros. Aunque no se presentan en el juzgado, si no hacen otra cosa. Acaban de cargarse al fiscal general del Estado. En fin, me encantan estas facha wars. Y nadie de Vox ha convocado nada en Ferraz. Es a los ciudadanos libres españoles a los que estás insultando. Háztelo mirar. Y es un tuit que, pues ya veis, el de Ayuso ha tenido 3.000 me gustas y el de Vox ha tenido 4.000. Es decir, es que se están comiendo hasta Ayuso. ¿Quién lo iba a imaginar, Le copias todas las formas de hacer política a Vox y después resulta que Vox te acaba pasando por encima. Si es que son de una torpeza los pobres. Pero bueno, ¿queréis hablar de torpeza? Vamos a hablar de torpeza y de torpeza de este gobierno. Del gobierno del Partido Socialista y de Sumar y de
porque están ahí dentro también apoyando que esto ocurra. En fin, estoy enfadado. Estoy enfadado porque me he encontrado con este corte de Televisión Española de Isabel Rodríguez. Empieza cortado porque estaba Isabel Rodríguez citando lo que había dicho Ayuso sobre inversores en Miami. Bueno, vamos a escucharlo y ahora lo comentamos. Hablando sobre la vivienda, por supuesto, la ministra de Vivienda. A la hemeroteca y la verán haciendo un llamamiento, fue en Miami, a inversores extranjeros a invertir en vivienda en nuestro país. Yo como ministra de Vivienda quiero... Ahí se refería a lo que había dicho Ayuso. Había llamado a inversores en Miami, invirtiesen dinero en Madrid, que esto era perfecto para sacar rentabilidad, en fin. Para que no vivan los españoles en su ciudad, sino que venga gente a sacar rentabilidad de fuera, de fondos buitre internacionales, en fin, delirante. Que se invierta en vivienda, pero no con fines especulativos, sino que yo hago un llamamiento a los inversores, a los promotores sociales de vivienda para construir vivienda asequible. Y esos inversores van a contar con el apoyo del Gobierno de España en forma de ayudas, en formas de financiación, pero desde luego lo que no comparte este Gobierno es que estemos vendiendo nuestras casas, las casas de los hombres y mujeres que desean vivir en las ciudades españolas, a inversores que solo quieren especular y ganar grandes rendimientos con ellas. Entendemos que el uso prioritario de la vivienda es el uso residencial, así lo proclama la Ley de Vivienda que ya está en vigor en nuestro país, y creo que esta tendría que ser el compromiso de todas las administraciones públicas. ¿Y sabéis qué pasa con esto? Que me toca especialmente las narices, porque... me parece bien, el mensaje me parece fantástico del final. No tienen que ser inversiones para especular, tiene que ser inversiones para que vea a las familias de nuestro país, que no vengan fondos buitre como pedía Isabel Díaz Ayuso. Pero lo que me chirría es que esto lo puedo decir yo, o esto lo puede decir alguien en la televisión, o lo puede decir alguien en Twitter. Pero es que esta señora es la ministra de Vivienda. Y cuando posteriormente a criticar lo que ha dicho Ayuso, lo que dice es, hago un llamamiento a que haya empresas que decidan hacer construcción de vivienda asequible, y se queda tan ancha, a mí eso me toca especialmente a las narices. Porque tú no tienes que hacer un llamamiento a inversores privados que hagan vivienda sostenible. A que de repente de la noche a la mañana y por el arte del birli-birloque, esos inversores privados digan, en vez de sacar un 18% de rentabilidad, mejor voy a sacar un 5% porque la ministra ha hecho un llamamiento. No tienes que hacer un llamamiento, tienes que legislar. Tienes el BOE de tu lado. Puedes aprobar legislación dura contra esos inversores, no simplemente hacer declaraciones duras. De hecho, cuando vi este vídeo contestaba y decía, o nos toma por tontos o es ella la que no se entera. Si la izquierda se da una hostia electoral es por ridículos cobardes como esta. La primera parte está mal cortada y se refería a Ayuso cuando hablaba en Miami de traer inversores y sacar rentabilidad. Pero luego ella habla de hacer un llamamiento, no la regla. Si Ayuso pide inversión de fondos buitres, tú no puedes responder con llamamientos a inversiones sociales. Ellos venden alegremente a nuestro país y la izquierda se dedica a hacer recomendaciones. No, lo que deberían hacer los agentes sociales es tal. No deberían hacer, tienes que hacerlo. Y que después no me vengan con, no, es que el Estado no tiene capacidad para construir. Claro que tiene el Estado capacidad para construir, pero esa capacidad para construir se construye durante estos últimos 7 años de gobierno en los que se tendría que haber hecho algo. Es decir, algo más allá de una ley de vivienda que depende de que se aplique en comunidades autónomas gobernadas por la derecha, que se la suda todo, y que obviamente están alegremente con esta posición de venderlo todo a fondos buitres internacionales porque ellos sacan pasta y seguramente en unos años se acaban enchufados en puestos directivos de esas grandes empresas internacionales. Pero tú tienes que hacer algo como Estado. Que no me digan que el Estado no puede hacer nada. Se puede construir vivienda pública, como se hace en toda Europa. ¿Se ha construido o no? Y no se puede hacer simplemente, hago un llamamiento a... Joder, están a 2 años del 2027, que se supone que es cuando acaba esta legislatura. Ya no les da tiempo a nada. Y me van a decir que se van a quedar simplemente los llamamientos. Si la izquierda está perdiendo fuerza en las urnas, no solamente por temas humillantes como Ábalos, como Koldo, como Cerdán, es por cosas como esta, de que no se atreven. No vaya a ser que les llamen socialcomunistas o que digan que quieran acabar con el libre mercado. Atreveos a hacer algo, más allá de simples declaraciones en las que quedes bien. Como el vídeo este ridículo que hicieron de unos señores mayores haciendo como que compartían piso con 80 años y decían, oh, es que igual acabaremos así. Ah, bueno, ¿y podemos hacer algo para no acabar así? Quiero decir, lleváis 7 años en el gobierno. ¿Podéis hacer algo para que no acaben así? Y además están diciendo como si esto fuese un escenario de futuro y ahora no hubiese gran cantidad de personas que viven compartiendo piso en unas edades en las que hace unos años, por lo general, todo el mundo podía tener su propio piso. ¿Pero de qué me están hablando? Es que me siento como que nos toman el pelo. Será responsabilidad de esta cobardía absoluta si en algún momento se vuelven a abrir las urnas y la derecha arrasa. Además, de manera completamente irracional, porque la derecha es que no quiere solucionar esto. De hecho, lo quiere agravar más. Barra libre.
Barra Libre dicen, hay que construir más. Sí, hay que construir más, pero al mismo tiempo dejan el mercado abierto para que vengan esos mismos fondos buitre que Ayuso decía que vengan todos desde Miami y hagan aquí pues su agosto, viendo que sacan una gran rentabilidad por construir y por especular con la vivienda desde fuera de nuestro país. Que, por cierto, hablando de cosas terroríficas, acaban de publicar en el diario.es, lo publicaron anoche, un artículo horroroso, lo ha escrito José Enrique, o sea, horroroso no por cómo está escrito, sino por lo de que va, ha escrito Monros y Esther Palomer en el diario.es sobre Francisco Salazar, que era uno de los operadores políticos más relevantes de Moncloa, que tuvo que salir, tuvo que dejar el partido, tuvo que dejar Moncloa después de unas denuncias que hubo hace unos cuantos meses, hace 6 meses, y ahora resulta que se vuelve a resucitar con lo siguiente. Las denuncias contra Paco Salazar: se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote. El diario.es ha accedido a 2 de los escritos presentados por mujeres que trabajaron a las órdenes del asesor de Moncloa y desaparecieron del canal antiacoso habilitado por Ferraz. Ambas describen con detalles el comportamiento que también fue presidente del Hipódromo de Zarzuela y hoy hace de consultor externo para el Partido Socialista. Después de los casos que conocimos con Ábalos y Koldo repartiéndose mujeres diciendo a la Carlota se enrolla, genial, no sé qué tal, nos salió esto, gente que desde dentro del PSOE denunciaba que se había sentido también súper incomodada y violentada por este tipo, lo apartaron medianamente, ahora han hecho como que se olvide todo y han sacado este artículo que hoy seguramente se va a comentar en todas las tertulias, porque de verdad es delirante. En otro partido, pues bueno, igual podría pasar desapercibido, pero un partido que se reivindica como feminista, no puede haber ni una mínima actitud de estas características ahí dentro. Os animo a que lo podáis ir a leer si os apetece, si queréis, en el diario.es. A mí no me queda mucho más tiempo para dedicarle a las noticias que tenía, que por cierto, también quería comentar brevemente esto. La policía ha desarticulado la primera célula terrorista neonazi, que se llama D-Base, en España, con 3 detenciones en Castellón. Tenía armas, tenía una intención clara, según ha dicho la propia policía, de hacer un primer atentado en España, basado en estos atentados que hemos visto a lo largo y ancho del mundo, de movimientos supremacistas blancos atentando contra migrantes, etcétera, etcétera. Y por cierto, rápidamente, resulta que ahora está el hijo de Ábalos, como Ábalos entró en prisión, dándole entrevistas a medios conservadores diciendo: Santos le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente. Me he leído la noticia antes porque digo, joder, ¿qué quiere decir que le ofreció un cheque en blanco a mi padre? Nada, o sea, no lo concretan, se queda ahí. Le ofreció un cheque en blanco, no dicen que cheque en blanco, ni aportan ninguna prueba, pero bueno, cada día va a haber como un goteo de titulares, que por cierto el otro día escuchaba como le habían pagado, no lo puedo afirmar, pero le habían pagado la defensa a Koldo a cambio de unas cuantas entrevistas. Está saliendo muchas entrevistas de OK Diario, no sé si será OK Diario, pero bueno, en fin, que le estaban pagando la defensa a alguien a cambio de estar por ahí dando titulares, lo cual, pues bueno, los titulares directamente los convierten ya directamente en falsos. Quiero decir, si tú cobras para dar titulares, o más bien lo que hacen es pagarte una defensa que no es precisamente barata. En fin, amigos y amigas, muchas noticias hoy, 2 de diciembre, pero ahora vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Viajemos primero a un 2 de diciembre, pero de 1954, cuando el Senado de los Estados Unidos votaba una moción de censura contra el senador Joseph McCarthy, que era el arquitecto de la infame caza de brujas anticomunista que había aterrorizado al país durante años. Con 67 votos a favor y con 22 en contra, el Senado declaró que McCarthy había actuado en contra de la ética senatorial y había traído deshonor e infamia a la institución. El macartismo, como se conoció a este periodo de paranoia anticomunista en los Estados Unidos, había dejado un rastro de destrucción en la sociedad estadounidense. Miles de ciudadanos fueron perseguidos, fueron despedidos de sus trabajos, fueron encarcelados o forzados al exilio por sus ideas políticas o simplemente por ser mínimamente sospechosos de simpatizar con la izquierda, no ya con el comunismo. El mismo hecho de ser antifascista declarado en los Estados Unidos en aquella época ya convertía a uno en sospechoso de comunismo ante los ojos de este senador de Wisconsin. Un dato menos conocido es que durante el macartismo se llegaron a censurar más de 30.000 libros en este país que es la cuna de la libertad de los Estados Unidos, que fueron retirados de bibliotecas y de librerías. Entre ellos se llegaba a encontrar el famoso Robin Hood, considerado entonces subversivo por su mensaje de redistribución de la riqueza, quitársela a los ricos para dársela a los pobres. La novela de Espartaco también, de Howard Fast, cayó bajo la prohibición.
Incluso la paranoia llegó al tal extremo que figuras incluso como Charles Chaplin, el genio del cine mudo, fueron expulsados de los Estados Unidos. Chaplin, acusado de comunista, murió en el exilio en Suiza sin querer volver a los Estados Unidos después de esto. La lista de perseguidos era estremecedora. Científicos como Einstein y como Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Dramaturgos como Arthur Miller, autor de Las Brujas de Salem, una alegoría del macartismo disfrazada de drama histórico. Actores como Humphrey Bogart y como Lauren Bacall. Directores como John Huston y Orson Welles. El periodista Edward Murrow llevó a cabo desde su programa de televisión una incansable campaña contra el macartismo, siendo una de las voces que contribuyó finalmente, y por fortuna, a la caída del senador en la moción de censura de aquel 2 de diciembre, que representó el fin formal del macartismo como movimiento político, aunque su legado, obviamente, ha perdurado hasta nuestros días. Cada vez que alguien etiqueta a un disidente como antipatriota o amenaza para la seguridad nacional, los ecos de McCarthy resuenan. Hemos visto, de hecho, como recientemente Donald Trump llamaba marxista a Kamala Harris, utilizando el mismo manual de estigmatización que McCarthy perfeccionó hace 7 décadas, y le decía también lo mismo al nuevo alcalde socialista de Nueva York, Zoran Mamdani, diciéndole es un comunista. En fin, crucemos ahora el Atlántico y retrocedamos más de un siglo, hasta un 2 de diciembre, pero de 1831. En esta fecha, el general liberal de verdad, no de los liberales que hay hoy en día, que son todos miembros premium de los chiringuitos, general liberal José María Torrijos, desembarcó en las costas de Málaga, procedente de Gibraltar, junto a 60 de sus allegados. Su objetivo era poner fin al absolutismo de Fernando VII y restaurar la Constitución de 1812, aquella pepa que representaba los anhelos de libertad y progreso del pueblo español. Torrijos, que había sido capitán general de Valencia, mariscal de campo y ministro de la guerra durante el trienio liberal, llevaba años preparando este pronunciamiento desde su exilio en Inglaterra. Sin embargo, cayó en una trampa tendida por el gobernador de Málaga, Vicente González Moreno, quien bajo el seudónimo de Viriato se había carteado con el general prometiéndole el apoyo de las guarniciones locales y de 2.500 voluntarios. Era mentira y la traición fue absoluta. Nada más desembarcar, fueron cañoneados por el buque que había prometido escoltarles. Y Torrijos y sus hombres intentaron huir por tierra, pero fueron rodeados y capturados. 9 días después, el 11 de diciembre, sin juicio previo alguno, Torrijos y 48 de sus compañeros fueron fusilados por el absolutismo borbónico en la playa de San Andrés de Málaga al grito de «¡Viva la libertad!». En una carta a su esposa Luisa, escrita ese día de su ejecución, Torrijos escribió lo siguiente: «Voy a morir, pero voy a morir como mueren los valientes». Este sacrificio quedó inmortalizado en un soneto de José de Espronceda, un gran liberal del siglo XIX, y en el famoso cuadro de Antonio de Gisbert, que seguramente lo habéis visto, que hoy se conserva en el Museo del Prado, considerado uno de los grandes manifiestos políticos de la pintura española en defensa de la libertad aplastada por el autoritarismo borbónico. Avancemos ahora a otro 2 de diciembre de 1956, en esta ocasión. En la madrugada de ese día, un día como hoy, a las 6:50 de la mañana, el yate Granma encallaba en Los Cayuelos, cerca de la playa de Los Colorados, en oriente de Cuba. A bordo venían 82 expedicionarios liderados por Fidel Castro, dispuestos a derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. La travesía desde el puerto mexicano de Tuxpan había sido épica y desastrosa a partes iguales. El pequeño yate, que estaba diseñado para llevar unas 20 personas, y llevaba 82 combatientes, hacinados con sus armas y diferentes, lo poco que llevaban encima. Las condiciones del viaje fueron terribles, con tormenta, con mareos, con falta de suministros, y llegaron con 2 días de retraso sobre lo previsto, lo que significó que el levantamiento armado de Santiago de Cuba que habían organizado para cubrir el desembarco ya había sido sofocado y fracasado. Entre aquellos 82 expedicionarios que se encontraban figuras relevantísimas que marcarían la historia, como Raúl Castro, como el Che Guevara, como Camilo Cienfuegos, como Juan Almeida, que acabaron desembarcando en un desembarco que fue caótico, una especie de ciénaga, hierba cortadera, con fango llegándoles al cuello durante más de 1 kilómetro, siendo un bote auxiliar que se hundió por el peso del armamento y tuvieron que avanzar en condiciones desesperadas hasta tierra firme. Y apenas 3 días después fueron emboscados por el ejército de Batista, siendo la dispersión tremenda, dejando al grupo reducido a apenas una docena de supervivientes de todos los que había. Sin embargo, el 18 de diciembre, cuando Fidel y Raúl Castro se reencontraron en Cinco Palmas, con solo 8 hombres y 7 armas, Fidel anunció su célebre frase que dijo: «Ahora sí ganamos la guerra».
Y esa fe inquebrantable, completamente irracional en aquel momento, se demostró profética porque 3 años después, el 1 de enero del 59, la Revolución Cubana triunfaba y ganaban frente a Batista. El 2 de diciembre, de hecho, se celebra en Cuba como el Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el yate Granma, que fue restaurado, se exhibe en el Memorial Granma junto al Museo de la Revolución. Y finalmente nuestro viaje nos lleva a un 2 de diciembre más reciente, del 82, cuando Felipe González fue investido presidente del gobierno de España con 207 votos a favor. 207, ¿eh? La mayor victoria parlamentaria jamás obtenida en una sesión de investidura por la democracia española, y por primera vez desde el 39 un partido de izquierda volvía al poder en España. El triunfo del PSOE fue con aquel eslogan por el cambio. Seguramente muchos, yo no lo viví, por supuesto, pero seguramente aquí muchos lo vivisteis, incluso le votasteis con ilusión, porque era el primer partido de izquierdas que podía llegar a gobernar, era una gran promesa y desportó grandísimas esperanzas en muchísimos sectores de la sociedad española. Después de casi 4 décadas de dictadura y una transición compleja y cortita en ciertos aspectos, esperaban transformaciones profundas. Y ciertamente durante los primeros años sí que hubo grandes cosas: la jornada laboral de 40 horas, la ampliación de las vacaciones, la despenalización del aborto, la generalización del sistema de salud pública. Sin embargo, el balance del felipismo, bien lo sabemos hoy en día, es objeto de profundas críticas, porque la reconversión industrial, que destruyó más de 2 millones de puestos de trabajo, dejó comarcas enteras completamente destruidas, el referéndum fake sobre la OTAN, de OTAN de entrada no a OTAN de entrada sí, la huelga general que hubo en el 88 expresando los descontentos de los sindicatos ante sus políticas, que en muchos casos eran más cercanas al neoliberalismo que al socialismo. Pero quizás el aspecto incluso más oscuro de aquella etapa fue los GAL, que operaron entre el 83 y el 87 y que llevaron a altos cargos del ministerio, como Barrio Nuevo o como Rafael Vera, a cumplir condena. Aunque si lo comparamos, bueno, quiero decir, el peor aspecto del felipismo es aquello, desde luego, y también el actual Felipe González, que está constantemente actuando, pues no precisamente como el primer presidente de izquierda de este país, sino como alguien que lucha contra cualquier cosa que huela a izquierda hoy en día en España. Hasta aquí nuestra cápsula del tiempo y ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde me mandáis audio los suscriptores de Buenaventura y los escuchamos y respondemos aquí en directo. Vamos con el primero de Félix. Hola, buenas. A mí me gustaría, para que la gente reflexione, invitar a que busquéis las ideas fuerza del Partido Nacional Socialista en su campaña antes de llegar al poder en los años 30. Lo que condujo al final a lo que todos podemos tener en mente. Buscad y veréis las enormes similitudes que existen con la extrema derecha que padecemos hoy en día. Y por desgracia, tienes razón Félix, y por desgracia hay una cosa que se repite bastante en redes sociales, que es una cosa también y que lo enuncia se define, pero dicen muchas veces, no, porque no veis que el Partido Nacional Socialista lleva la palabra socialista, eso quiere decir que Hitler era de izquierdas. Es como, ¿qué batiburrillo mental tenéis? Sobre todo teniendo en cuenta que los primeros campos de concentración se abrieron precisamente para llenarlos de socialistas y de comunistas, de gente de izquierdas, de pérfidos marxistas a los que odiaban profundamente. Pero claro, hay alguno que es tan bobo que se queda simplemente con la primera parte de, no, claro, como hay socialismo en el nombre, entonces es socialista. Y estos también creerán, pues yo que sé, que el Corte Inglés es inglés, que el repollo es 2 veces pollo, que la República Democrática de Corea del Norte es absolutamente democrática, y 25 chorradas más, que si te tomas la literalidad del nombre, pues además, que en aquel momento utilizaban el apelativo de socialista para intentar acercarse a un movimiento obrero que estaba muy a la izquierda y querían ganárselo con promesas que tenían cierto cariz social, pero que realmente eran las mismas intransigencias de siempre, amparadas por el gran poder empresarial de aquel momento, que fueron los que financiaron al partido. Pero tienes razón, que las similitudes son preocupantes. Escuchamos un audio también de Bárbara. Hola, Lan, tengo miedo. Esto es casi una llamada de auxilio desde Valencia, porque si un señor que se afanaba en mojar el fartón, y no justamente en horchata, el día en que ocurría lo que sucedió el fatídico 29 de octubre, al que en su momento más lúcido hemos visto pelear con una mosca, si ese era el número 1, ¿cómo será el número 2, que es el que nos han puesto ahora? Toda la razón del mundo. Vamos, yo creo que no tengo nada que añadir a este audio. Yo creo que la reflexión que hay por su propio peso. Lo de mojar al fartón creo que es una metáfora
impecable si no fuese durísima por lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo que él hacía lo que hacía. Pero es verdad. Y además complementado con lo que hemos comentado al principio del vídeo, que sirve perfecto para el cierre. Estamos hablando de un tipo absolutamente incompetente que ahora ha sido recompensado con 600 euros más al mes, con casi 9.000 euros al año, y que han puesto para sustituirlo a su número 2, al número 2 del inútil, para sustituir al inútil número 1. Si era tonto el primero, ¿cómo será de tonto el segundo? Y esto lo hacen con la esperanza de que los tontos sean los valencianos y las valencianas que se traguen esta basura sin seguir pidiendo lo que están pidiendo, sobre todo las víctimas, que haya elecciones y que no sea Vox quien pueda decidir si Pérez Llorca es el nuevo presidente de la Generalitat, porque esto es un tapón ridículo, es una tirita mediocre. En fin, amigos y amigas, os animo a que sigáis haciendo vuestras preguntas en esbuenaventura.es/apoya para formar parte de la comunidad, entrar en los grupos, mandar vuestros audios. Os animo a que lo hagáis, no tengáis vergüenza, esto es un espacio amable, ya lo veis. Y una vez más, para cerrar, os animo a formar parte de la comunidad. Vuelvo a recordaros pronto, no sé si será mañana o será pasado, pero os anunciaré qué es la denuncia esta que ha caído, porque madre mía, espectacular. Os lo diré primero a los suscriptores de Buenaventura, lo diré en los grupos de Telegram, obviamente, y después ya lo diré aquí públicamente. Así que nada, si quieres enterarte antes que el resto, puedes entrar en esbuenaventura.es/apoya y formar parte de nuestros grupos para saberlo antes que nadie. Muchas gracias por estar aquí. Hoy ha sido 2 de diciembre, día 2 de diciembre. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.